La Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Hola, bienvenidos a nuestra tercera clase del área de lengua y comunicación. Les habla la profesora Dislady Tocuyo, quien les ha acompañado durante el desarrollo de los contenidos del área en este primer momento. Es importante que presten atención, ya que nos corresponde trabajar en esta oportunidad el análisis sintáctico y gramatical de las oraciones. Es muy importante que estén atentos al desarrollo de esta clase por medio de este recurso. ¿Cuál es uno de los objetivos que quiero lograr con este material? Es que ustedes puedan conocer lo que es el análisis sintáctico y gramatical. Y al mismo tiempo ustedes puedan realizarlo y puedan diferenciar ambos análisis, tanto el sintáctico como el gramatical. ¿Qué es un análisis sintáctico de las oraciones? Cuando nosotros hablamos de un análisis sintáctico, nos estamos refiriendo a ese análisis que nosotros le realizamos de manera estructurada a las oraciones y nos enfocamos principalmente en sus elementos principales, que son el sujeto y el predicado. Fíjense ustedes allí. Eso es lo que nosotros analizamos de manera estructural realizando un análisis sintáctico. Es simplemente analizar los elementos principales que conforman esa oración, es decir, el sujeto y el predicado. Ahora bien, profesora, ¿cuáles son esos pasos para nosotros poder realizar un análisis sintáctico? Fíjense ustedes que para realizarlo debemos seguir estos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el sujeto y el predicado. Recuerden que cuando identificamos el sujeto debemos trazar una línea y el predicado nosotros siempre lo identificamos con dos líneas. El segundo paso debemos es analizar el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que señalar cuál es el núcleo del sujeto en la oración y qué tipo de sintagma se encuentra en él, y en este caso también sus determinantes o los acompañantes. Les recuerdo que el núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto y que siempre es un sustantivo o un pronombre personal. Más adelante les voy a explicar lo que es un sintagma. Luego tenemos que analizar el predicado, es el tercer paso. Allí debemos nosotros identificar quién es el núcleo del predicado, que ya ustedes saben que el núcleo del predicado es la palabra más importante en el predicado y la palabra más importante es el verbo. Luego que identificamos el núcleo, tenemos que nosotros identificar el tipo de predicado que hay allí en la oración, es decir, si es un predicado verbal o es un predicado nominal. Y por último, hacemos también la identificación de los tipos de complementos que se encuentran en ese predicado. Más adelante les voy a explicar lo que son los complementos en el predicado. Como les decía, fíjense que aquí está la explicación de lo que es un sintagma y cuáles son esos tipos de sintagmas que hay. Entonces, fíjense ustedes que un sintagma es un conjunto de palabras ordenadas que ellas nos ayudan a nosotros a guardar la relación entre las palabras y ese sentido de concordancia que debe haber entre ellas. Existen varios tipos de sintagma, dentro de los cuales se encuentran lo que es el sintagma verbal, nominal, adjetival, adverbial y preposicional. En la lámina ustedes pueden observar que cuando hablamos de un sintagma verbal estamos hablando de que el núcleo en esa oración es un verbo. Y cuando estamos hablando de un sintagma nominal, nos encontramos que el núcleo del sujeto en la oración es un sustantivo. Cuando hablamos de un sintagma adjetival, nos estamos refiriendo a que el núcleo en la oración es un adjetivo. Si es un sintagma adverbial, el núcleo debe ser un adverbio. Y cuando hablamos de que en la oración se encuentra un sintagma preposicional, aquí se puede encontrar un sintagma nominal, un sintagma adjetival o adverbial,
pero está precedido por una preposición, es decir, que está acompañado cada uno de esos sintagmas que nombré, pero de una preposición. Ahora bien, ¿qué son los complementos en el predicado? Fíjense ustedes que los complementos son determinadas palabras que en una oración pueden acompañar tanto al sujeto como al predicado. Entonces, de esta manera, ellos pueden complementar, es decir, esas palabras complementan bien sea al sujeto o al predicado. ¿Cuáles son esos tipos de complementos que hay? Fíjense ustedes que tenemos varios tipos de complementos. Están los complementos directos, los complementos indirectos y los complementos circunstanciales. Cuando hablamos de complementos directos, estamos hablando de esa parte de la oración que sufre la acción del verbo. Cuando hablamos de complementos indirectos, es aquel que nombra al ser u objeto sobre el cual recae la acción del verbo de forma indirecta, es decir, que lo menciona pero de forma indirecta. Y cuando hablamos de complementos circunstanciales, son aquellos que nos van a expresar a nosotros o nos informan las circunstancias en las que aconteció ese hecho, bien sea el lugar, el tiempo, el modo en que sucedieron esa acción o esos hechos. Aquí en esta lámina van a observar algunos de los ejemplos de tipos de complementos. Nos encontramos con un ejemplo de complemento directo. Decimos, Ana está haciendo una fiesta. Fíjense ustedes que si nosotros le preguntamos al verbo qué es lo que está haciendo Ana y la respuesta sería una fiesta, entonces allí estamos hablando de manera directa, por lo tanto, eso es un complemento directo. El ejemplo de un complemento indirecto sería, el terreno fue vendido a mis nuevos vecinos. Fíjense ustedes que allí nos encontramos con un complemento indirecto, el que está resaltado allí con el color azul. Le preguntamos el verbo, ¿a quién fue vendido el terreno? Fíjense ustedes que la respuesta sería a mis nuevos vecinos. Entonces, allí se encuentra un complemento indirecto. Para nosotros poder identificar un complemento indirecto en una oración, siempre vamos a encontrar la preposición a. Entonces ya ustedes saben que eso allí vendría siendo como un tic para poder identificar el complemento indirecto en una oración, que nos encontramos con la preposición a. Fíjense entonces acá en el recuadro pueden observar ejemplos de los tipos de complementos, pero circunstanciales, que son varios. Porque recuerden que los tipos de complementos circunstanciales nos indican a nosotros el lugar, el modo, de qué causa o con qué finalidad sucedieron los hechos. Nos encontramos con los complementos de compañía. Ahí nosotros preguntamos al verbo ¿con quién? Ejemplo, el juez llegó con la policía. ¿Cuál es la pregunta que le hacemos al verbo? ¿Con quién llegó el juez? Con la policía. Eso sería un complemento circunstancial de compañía. Está el complemento circunstancial del lugar, que le preguntamos al verbo, ¿dónde ocurrió esa acción? Como por ejemplo, caminaba en la playa. ¿Cuál es la pregunta al verbo? ¿Dónde caminaba? En la playa. El complemento circunstancial de tiempo indica allí que nosotros debemos preguntarle al verbo cuándo sucedió eso. Entonces, por ejemplo, la carta llegó esta mañana. ¿Cuándo llegó la carta? Es lo que le preguntamos al verbo. Entonces, la respuesta sería esta mañana. El complemento circunstancial de modo, le preguntamos al verbo cómo sucedió ese hecho. Ejemplo, la saludó amablemente. ¿Cómo la saludó? Amablemente. Está también el complemento circunstancial de cantidad, que le preguntamos al verbo cuánto. Ejemplo, ayer trabajamos mucho. ¿Cuánto trabajamos ayer? Mucho. Está el complemento circunstancial de instrumento, de materia, de medio,
de causa y de finalidad. Fíjense que allí están cada uno de sus ejemplos. Cuando hablamos de complemento circunstancial de instrumento, le preguntamos al verbo ¿con qué instrumento? Ejemplo, cortó el césped con una máquina. ¿Con qué cortó el césped? ¿Con qué instrumento? Con una máquina. Cuando es de materia, le preguntamos al verbo ¿con qué material? Ejemplo, construían sus casas con barro. ¿Con qué material construían sus casas? Con barro. Un complemento circunstancial de medio, la pregunta al verbo sería ¿con qué medio? Y un ejemplo podría ser, me devolvió el mensaje por el correo. ¿Con qué medio? ¿Por qué medio devolvió el mensaje? Por el correo. Un ejemplo de un complemento circunstancial de causa sería, cantan por necesidad. La pregunta al verbo sería, ¿por qué cantan? Por necesidad. Y por último tenemos el complemento circunstancial de finalidad, que aquí nosotros le preguntamos al verbo ¿para qué? Ejemplo, te llamo para invitarte al cine. ¿Para qué te llamo? Para invitarte al cine. Entonces, fíjense ustedes que estos son los tipos de complementos que nosotros podemos encontrar y podemos analizar en el predicado. De esta manera, fíjense ustedes que ya les puedo mostrar un ejemplo de un análisis sintáctico. Acá tenemos la siguiente oración. Un hombre viajaba tranquilo en su coche. Fíjense ustedes que allí nos encontramos que debemos primero señalar el sujeto. En este caso el sujeto es hombre, lo señalamos con una línea. Luego el predicado tenemos que nosotros identificarlo con dos líneas. Ya tenemos allí identificado tanto al sujeto como al predicado. El sujeto es hombre y el predicado es viajaba tranquilo en su coche. Luego entonces nos indica el segundo paso que debemos nosotros comenzar a analizar el sujeto. Entonces vamos a identificar en el sujeto su núcleo. Fíjense ustedes que el núcleo en el sujeto es hombre. Y allí yo lo rodeo con el óvalo como ustedes pueden observar en la lámina. Luego analizamos en la oración, aparte de identificar el núcleo, también podemos decir que hombre es un sustantivo. Ahora tenemos que ver qué tipo de sintagma se encuentra en la oración. Y como ustedes pueden ver, como hombre es un sustantivo, por lo tanto, el sintagma que se encuentra aquí es un sintagma nominal. Porque nos dice que en el sintagma nominal se encuentra un sustantivo. Y fíjense que tenemos el determinante un, que viene siendo un artículo indeterminado. ¿Por qué? Porque es el que está acompañando al sustantivo. Fíjense que ya analizamos lo que se encuentra en el sujeto. Ahora vamos lo que se encuentra en el predicado. Entonces en el predicado debemos identificar primero lo que es el núcleo del predicado que se encuentra en la oración. Entonces como el núcleo del predicado es el verbo, fíjense ustedes allí que yo coloco en el recuadro al verbo viajaba, que ese viene siendo el núcleo del predicado. Luego debo identificar, aparte de que fíjense que viajaba es el núcleo del predicado, pues porque él es el verbo. Después tenemos que identificar el tipo de predicado que se encuentra en la oración. Como ustedes pueden ver, el tipo de predicado que hay en esta oración es un predicado verbal, porque estamos hablando del verbo viajaba, que viene del verbo viajar. Allí en ese caso, el verbo está conjugado. Y por último, entonces vamos a señalar, fíjense ustedes, todos los demás elementos que están en la oración. Podemos observar aquí que hay un determinante que es un adjetivo calificativo. Luego nos encontramos con una preposición que es en. Luego nos encontramos con un adjetivo o es un determinante también que es el adjetivo posesivo son. Y luego nos encontramos con la palabra coche, que viene siendo un sustantivo, y aparte allí se encuentra un complemento circunstancial de lugar. ¿Por qué? Porque yo pregunto al verbo, ¿dónde viajaba el hombre? Entonces el hombre viajaba en su coche.
Por eso es que allí se encuentra un sintagma, se encuentra, perdón, un complemento circunstancial del lugar. De esta manera nosotros realizamos un análisis sintáctico. Fíjense que analizamos en el sujeto quienes acompañan al sujeto, los determinantes, el sintagma que se encuentra y por supuesto su núcleo. Luego en el predicado identificamos el núcleo del predicado que se encuentra en la oración, el tipo de predicado que hay y por supuesto el complemento qué tipo de complemento es el que se encuentra en esta oración. Ahora bien, ¿qué es un análisis gramatical? Un análisis gramatical es aquel que nosotros realizamos señalando o dándole el nombre a cada una de las palabras que se encuentran en la oración. Fíjense ustedes, es simplemente podemos hablar de un análisis gramatical o morfológico, es aquel que nos permite a nosotros darle el nombre a cada clase de palabra que se encuentra en la oración. Fíjense que cada una de las palabras tiene su nombre. Ejemplo de un análisis gramatical. Es un poco más sencillo que el análisis sintáctico. Lo primero que hacemos es identificar el sujeto con una línea y por supuesto que identificamos el predicado con 2 líneas. Luego comenzamos a darle el nombre a cada una de las palabras que se encuentran en la oración. Vemos allí la libreta de color rojo está muy cara. Vemos que la viene siendo un artículo determinado. Vemos que libreta viene siendo un sustantivo. Vemos que de viene siendo una preposición. Color viene siendo un sustantivo. Rojo, el nombre de esa palabra es un adjetivo calificativo. Está es un verbo. Muy es un adverbio de cantidad. Y cara viene siendo un sustantivo. Entonces fíjense que le dimos el nombre a cada una de las palabras que se encuentran en la oración. Después que nosotros identificamos en la oración cada una de las palabras, entonces podemos hacer el siguiente cuadrito donde vamos a ir colocando todas las palabras que están allí. Entonces vemos que ¿cuántos sustantivos hay? Hay 3. Están el sustantivo libreta, color y cara. Luego está el verbo. ¿Cuántos verbos hay en la oración? Hay 1. El verbo está. Luego, ¿cuántos adverbios hay? Hay un solo adverbio que es muy. ¿Cuántos adjetivos hay? Uno solo, que es rojo. ¿Cuántos artículos hay? Uno solo, que es la. ¿Cuántas preposiciones hay? Una sola, que es de. Fíjense que aquí también nosotros nos encontramos que en oraciones pueden haber pronombres. En este caso no hay ningún pronombre. Pueden haber también conectores o conectivos que tampoco hay. Y por último, que también pueden haber conjunciones que tampoco en este caso se encuentran en las oraciones. Recuerden que tanto los conectores como las conjunciones son aquellas palabras que nos sirven a nosotros como nexo para darle sentido a lo que nosotros queremos transmitir en las oraciones. En el espacio de la tarea yo les voy a dejar a ustedes cuáles son esas preposiciones más usadas, cuáles son esos conectores más usados y por supuesto las conjunciones. Entonces fíjense, de esta manera ustedes pueden ver la diferencia que hay entre un análisis sintáctico y un análisis gramatical. En el análisis sintáctico lo que hacemos es analizar la estructura de la oración, es decir, el sujeto y el predicado. Tenemos que ver qué es lo que se encuentra, lo que acompaña al sujeto. En este caso, qué tipo de sintagma podemos encontrar en el sujeto, si es un sintagma nominal, adverbial, adjetival, preposicional, o si tenemos también allí cuáles son esos determinantes que lo acompañan. Recuerde que los determinantes vienen siendo como esas palabras que modifican al sustantivo. Entonces bien, puede ser los artículos o los adjetivos. Esos son los que llamamos nosotros determinantes. Y por supuesto que tenemos que señalar siempre en el sujeto el núcleo que hay en ese sujeto. Y en el predicado ya saben que debemos identificar el núcleo del predicado, identificar qué tipo de predicado se encuentra en la oración y por supuesto qué tipos de complementos acompañan ese predicado.
Y en el análisis gramatical lo que hacemos es darle el nombre a cada una de las palabras que conforman la oración. Entonces espero a través de este material haber podido lograr que ustedes entendieran el tema. Recuerden que es importante la práctica con diferentes oraciones para que entonces ustedes puedan reforzar el contenido. De esta manera entonces le doy muchísimas gracias por su atención. Recuerden tomar nota de lo más importante que pude conversar con ustedes a través de este material. Entonces, estaremos nuevamente en contacto en los siguientes contenidos. Entonces, que puedan ustedes ver el material las veces que sean necesarias hasta entender el tema.